¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días, no sé en qué momento están mirando el seminario 10 que corresponde a infecciones crónicas del aparato digestivo. Yo soy la doctora Repeto del área de parasitología y en este seminario vamos a tratar de integrar los agentes más frecuentes de diarrea crónica, cómo tenemos que enfocar al paciente, cuáles son los métodos diagnósticos que se deben solicitar, ¿sí? ¿Cómo son los métodos, las diferencias entre los métodos diagnósticos de la enteroparasitosis y de las bacterias en el caso de una diarrea crónica? Y lo más importante, que no nos tenemos que olvidar, es cómo tenemos que prevenirlas. Y esto es para tener una idea. Ustedes saben que la definición de diarrea crónica es todo aquel paciente que tiene aumento de la frecuencia de las deposiciones, aumento de la cantidad de su peso, que persiste por más de 4 semanas. Cuando uno tiene un paciente con diarrea crónica, tiene que hacer una adecuada anamnesis, es decir, un interrogatorio. Nos importa la edad, el sexo, si el paciente es inmunocomprometido o es inmunocompetente, son dos cosas que tenemos que separar. Uno piensa en distintos microorganismos en el caso de un paciente inmunocomprometido, por ejemplo, en un paciente VIH, las causas más frecuentes son los coccidios intestinales como Cryptosporidium. En el caso de los niños, si tenemos en cuenta la edad y que concurren al jardín de infantes o están en edad escolar o preescolar, hablamos de Giardia. En el caso de un paciente internado que recibe antibióticos, una de las causas de diarreas más frecuentes es el Clostridioides difficile. Medicamentos que toma, ¿sí? Características de la diarrea, si tuvo viajes, cuál es el área endémica del paciente. Ustedes saben que cada microorganismo tiene una distribución geográfica determinada con mayor o menor prevalencia. La exploración física es importante si tenemos un paciente con bajo peso, con bajo percentilo peso y talla, un paciente adelgazado, desnutrido, si tiene signos de anemia como palidez mucocutánea, ¿sí? Y las investigaciones básicas. Las investigaciones básicas es el laboratorio que uno le hace al paciente inicialmente, un hemograma para ver si tiene anemia, si tiene eosinofilia en el caso de los nematodes, si tiene hipoalbuminemia, disminución del colesterol o signos de desnutrición, PCR, calcio, tromina, ferritina y ácido fólico. ¿Sí? Después todo esto no importa porque en realidad es lo que les pide más específico el gastroenterólogo. Y fundamentalmente, lo primero que se debe hacer antes de cualquier método invasivo, y en un país como la Argentina, que es endémico en el caso de las parasitosis, es solicitarle un estudio parasitológico y un coprocultivo. Al final de la clase vamos a repasar cuáles son las indicaciones del coprocultivo. Pero un paciente inmunocompetente o inmunocomprometido con diarrea crónica, el primer paso es el coprocultivo. Obviamente vamos a empezar a hablar que la diarrea crónica puede ser orgánica cuando encontramos un sustrato por el cual el paciente tiene diarrea o una diarrea funcional, que son los síntomas de los trastornos funcionales del intestino. La diarrea crónica funcional es decir que tiene una patología de base y la definición es un cuadro de más de 4 semanas de duración con alteración del ritmo evacuatorio por aumento de la frecuencia o disminución de la consistencia. Si somos más exquisitos, el volumen fecal es mayor a 200 gramos día. Y la diarrea es un signo que revela la alteración de la digestión, de la absorción, motilidad o secreción. Y así las podemos clasificar en diarrea inflamatoria, diarrea no inflamatoria, que puede ser acuosa, o diarreas con mala absorción que el paciente presenta esteatorrea, que también son no inflamatorias. Las diarreas inflamatorias, ustedes se acuerdan del seminario de infecciones de diarrea aguda, es cuando tengo más de 5 leucocitos en la materia fecal, en el extendido, en campos de gran aumento, cuando lo tiño con azul de toluidina. Uno lo que hace es tomar la materia fecal, hacer un extendido en el porta y tenerlo. Y así voy a poder contar los glóbulos blancos. Las diarreas inflamatorias, ¿sí? El paciente tiene deposiciones semilíquidas o líquidas, tiene pujo o tenesmo y elimina muy poca cantidad de materia fecal. Estas diarreas pueden tener moco, pus y sangre. Cuando tienen moco y pus hablamos de diarreas disentéricas. Las diarreas acuosas, el paciente elimina agua, ¿sí? Dice, doctora, voy por agua
largo agua varias veces por día. Son diarreas que se caracterizan por un gran volumen y que pueden llevar al paciente a la deshidratación. Este es el caso de las infecciones por Cryptosporidium en los pacientes con inmunosupresión. Y la diarrea con mala absorción, que es por esteatorrea, es materia fecal voluminosa, brillante y pastosa, y el paciente tiene dolor periumbilical. Y es característico de las infecciones, si hablamos de parasitosis, con Giardia intestinalis o Giardia lamblia, que es lo mismo, o Immunolepis nana. Estos son los agentes etiológicos de la diarrea crónica infecciosa. Para situarnos un poco, fíjense, las bacterianas, que es poco frecuente, pero al paciente hay que pedirle un estudio que es el coprocultivo. El coprocultivo, repasemos, es una muestra, sí, que se toma en un frasco estéril de tapa ancha, o se puede tomar también por un hisopado rectal, donde uno manda en un hisopo en un medio de Stuart para evitar que la flora acompañante sobrecrezca y nos inhibe el aislamiento de los gérmenes que yo quiero aislar. Tenemos Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Aeromona, Escherichia coli enterovasiva y Clostridium difficile. Dentro de los protozoarios, los más frecuentes que producen diarrea es Giardia, Cryptosporidium, Blastocystis hominis, Entamoeba histolítica, Diantamoeba fragilis en el caso de los pacientes inmunocomprometidos, y dentro de los helmintos, que acá está mal el cuadrito, fundamentalmente produce diarrea Trichuris trichura, Strongyloides stercoralis. Y dentro de los virus en inmunocomprometidos tenemos al citomegalovirus y al norovirus. ¿Cuáles son las causas de las diarreas crónicas? Un paciente en general, cuando viene la primera vez con diarrea crónica, yo tengo que interrogarlos para los distintos posibles casos de diarrea. Lo dividimos en inmunocompetente y en inmunocomprometido, ¿sí? Según la edad y el sexo, según el área endémica o no. Pero ¿cuáles son las causas de una diarrea acuosa que no tiene leucocitos cuando yo hago el extendido de materia fecal, que no es infecciosa? El paciente que toma laxantes, los pacientes que toman antiácidos, los pacientes que ingieren alimentos o productos que tienen lactosa-absorbitol. Eso aumenta por osmosis y el paciente tiene diarrea. Pacientes con enfermedad celíaca o pacientes con enfermedades neoplásicas. Las causas más frecuentes, y esto es una introducción, chicos, de diarreas no inflamatorias, es decir, acuosas, infecciosas son, fíjense, más frecuentes los parásitos. Giardia intestinales, como les nombré anteriormente, produce estiateorrea, Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis y Cystoisopora belli. Si bien estos son los coccidios intestinales, si recordamos la forma, eran apicomplexas. Pero estos tres parásitos, Crypto, Cyclospora y Cystoisospora belli, producen diarreas voluminosas en inmunocomprometidos, pero pueden producir diarreas autolimitadas en inmunocompetentes. Repasando el mecanismo de infección de Giardia intestinalis, el mecanismo de infección de estos 4 parásitos es el fecalismo, y el elemento infectante es, para Giardia intestinalis, el quiste. Para Cryptosporidium, el ooquiste de pared gruesa, Ciclospora y Cystoisospora, el ooquiste. En el caso de Immunolepis nana, que es un helminto o un cestode, el elemento infectante es el huevo, ¿sí? Este huevo ¿sí? Es eliminado por materia fecal, ingresa por vía oral y el mecanismo de infección es el fecalismo. En el caso de las bacterias que producen diarrea crónica no inflamatoria, tenemos la Escherichia coli enteroagregativa, ¿sí? Y en los pacientes desnutridos y en niños adultos también. Pasando a las diarreas inflamatorias, repasamos más de 5 a 6 leucocitos por campo de gran aumento, no infecciosas. Tenemos la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Cuando hablamos de las diarreas crónicas inflamatorias infecciosas, tenemos en el caso entamoeba histolítica y trichuris trichura. Mecanismo de transmisión, el fecalismo. Elemento infectante para entamoeba histolítica, el quiste. Elemento infectante para trichuris trichura, el huevo. ¿Cuándo voy a pensar en entamoeba histolítica?
nuestro país no es endémico de entamoeba histolítica, ¿sí? Porque también hay un subdiagnóstico y muy poco reporte. En general son diarreas disentéricas en el viajero en pacientes que viajan por Latinoamérica. Entamoeba histolítica se transmite fundamentalmente por agua, vegetales y otros alimentos contaminados con los quistes. Produce diarrea disentérica con formación de úlceras, ¿sí? Y puede llevar a tener colitis fulminante. Trichuris trichuras, el elemento infectante es el huevo, el mecanismo de infección es el fecalismo y se produce por contaminación de alimentos. Trichuris trichura tiene una distribución cosmopolita. Fíjense que yo les estoy acá hablando de los microorganismos y ¿qué les digo? Hablo de antecedentes epidemiológicos. Los antecedentes epidemiológicos es el primer paso en el interrogatorio de un paciente con diarrea. Después tenemos las bacterias como Campylobacter y Clostridium difficile, que actualmente está en emergencia y que produce diarrea en aquellos pacientes que tienen internación prolongada, uso antibióticos prolongado o con cirugías. También hay clones de la comunidad, o sea que un paciente inmunocompetente puede debutar con una diarrea por Clostridium difficile. Y entrando más a la causa fundamental de la diarrea crónica, vamos a hablar de la diarrea por parásitos. Las diarreas por enteroparásitos van a depender de la edad, del estatus inmunológico y de la epidemiología. Fundamentalmente es lo primero que nos divide las aguas. Y una pequeña clasificación, podemos hablar de la diarrea aguda producida por Giardia, blastocitis, entamoeba histolítica, Cryptosporidium, Microsporidium y estrongiloides. Fíjense que Giardia también produce diarrea crónica, estrongiloides también y trichuris trichuris. No inflamatoria, es decir, que no hay disentería, no hay leucocitos en materia fecal. Giardia, que al principio da una diarrea acuosa y después puede evolucionar a una diarrea esteatorreica. Cryptosporidium, Microsporidium y Minolepis nana. La diarrea inflamatoria y crónica la produce estrongiloides estercolares y disentérica, cuando vemos glóbulos rojos y polimorfos nucleares, en la materia fecal hablamos de entamoeba histolítica, trichuris trichuri y Balantidium coli. ¿De qué va a depender si un paciente está asintomático o tiene síntomas? Bueno, de la interacción del hospedero con el parásito o con otros microorganismos. Un individuo inmunocompetente, ¿sí? Con saneamiento inmunocompetente, sin enfermedades asociadas, ¿sí? Seguramente va a evolucionar una infección crónica, lo más importante, asintomática, pero estos pacientes eliminan al miedo ambiente. Cuando está alterada la respuesta inmune del hospedero o también cuando la carga parasitaria o del microorganismo es muy alta, el paciente va a manifestar la patología, la infección con síntomas. ¿Qué pasa cuando en el consultorio nos mandan un paciente que tenemos que hacerle diagnóstico de parásitos, de enteroparasitosis? Y volvemos a lo mismo, antecedentes epidemiológicos, viajes, hábitos alimentarios. ¿Come la fruta y la verdura bien lavada? ¿Qué tipo la enjuaga bien? ¿Pela la fruta? ¿Sí? ¿Hace viajes? ¿Dónde tiene agua potable? ¿No tiene agua potable? ¿Tiene agua de pozo? ¿Tiene baño instalado o tiene letrina? La edad, el sexo, las comorbilidades. Hay parasitosis que son más frecuentes en los pacientes inmunocomprometidos. Como hablamos, los coccidios intestinales son muy frecuentes en los pacientes VIH o que tienen alteración en la respuesta celular. Giardia es más frecuente en los niños y en aquellos pacientes que tienen déficit de gamma globulinas, hipogamaglobulinemia o también pacientes que tienen dietas muy altas en hidratos de carbono. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un paciente? Nosotros tenemos algo que se llama síndrome enteroparasitario inespecífico, que es cuando el paciente consulta por malestar general inespecífico. Estoy molesto, estoy nervioso, me pica el cuerpo, me rechinan los dientes, tengo diarrea, diarrea acuosa, o tengo también episodios de diarrea y de constipación, que son trastornos funcionales intestinales. Tengo dolor abdominal, tengo prurito anal, tengo prurito en la nariz, no puedo dormir. Los chicos no tienen una buena progresión del percentilo peso y talla. Y otras cosas, cuando uno pide un laboratorio al paciente, lo característico es lo que buscamos fundamentalmente es
Si tiene anemia, por las parasitosis que producen anemia, que son uncinarias, trichuris en los casos graves y entamoeba histolítica. Los parásitos que producen eosinofilia son todos aquellos helmintos que tienen migración sistémica. Como estamos hablando de enteroparásitos, hablamos de los geohelmintos, que eran aquellos nematodes que necesitaban en una parte del ciclo para poder sus estadios en infectantes. En la hipoalbuminemia, y además del ácido fólico, del perfil férrico, se relaciona con los signos de desnutrición. Una vez que tengo todo eso, yo voy a pedir un estudio parasitológico. En el estudio parasitológico, como vamos a ver después, nos permite el diagnóstico de certeza. Y la mayoría de las veces se hace por un diagnóstico directo, visualizando los estadios parasitarios, ¿sí?, a través de la microscopía, antígenos o ácidos nucleicos en el caso de la PCR. No se hace en general serología. Me olvidé de decirles que el diagnóstico de certeza puede ser microscópico, como está acá en la diapositiva, o macroscópico. El paciente llega con un frasquito con Ascaris lumbricoides o con una tenia. Eso es muy importante para nosotros poder reconocerlo. Y aunque el paciente nos traiga el frasco con el parásito, igual vamos a tener que pedirle un estudio parasitológico, porque el paciente puede tener una poliparasitosis. Esta diapositiva se las dejo para que puedan estudiar. Dentro del diagnóstico presuntivo, los antecedentes epidemiológicos. Si yo tengo un paciente que tiene diarrea y no le pregunté los antecedentes epidemiológicos, me puedo orientar a cualquier microorganismo. Uno tiene que llamar al parasitólogo y decirle, mira, es un paciente del norte de nuestro país, donde es mucho más prevalente uncinarias y estrongiloides, y el paciente tiene eosinofilia. Por favor, necesito encontrarle uncinarias o estrongiloides. Tenemos que hacerles métodos de mayor sensibilidad. Si yo tengo un niño que consulta por diarrea, ¿sí?, y va al jardín de infantes en Capital Federal y tiene diarrea estratorreica, el primer diagnóstico que a mí se me va a ocurrir es una infección por Giardia. Por eso es importante el antecedente epidemiológico. Y acá les muestro dos mapas. Esto es un paper no tan reciente, donde es un mapa de riesgo de la geohelmintiasis. Repito, geohelmintos, trichuris, uncinarias, estrongiloides, stercoralis y Ascaris lumbricoides. Como nosotros necesitamos, o el parásito necesita un suelo adecuado para que el estadio que elimina por materia fecal se desarrolle infectante y pueda ir a otro hospedero, se hizo un mapa de riesgo que se combinaron los factores socioeconómicos, andar descalzo, el paciente si tiene hacinamiento, si tiene letrina y no tiene agua potable, las características del suelo, si es orgánico, si es húmedo, si es árido, y del ambiente. Y con eso se confeccionó un mapa donde se ve el riesgo de geohelmintos en los pacientes. Y fíjense que tenemos acá todo lo que es el norte de nuestro país, el centro y Capital Federal. Y este es un mapa, ¿sí?, de distribución. Si bien estrongiloides stercoralis y todos los geohelmintos tienen una distribución mundial, a predominio obviamente de climas tropicales y subtropicales, este es el mapa de estrongiloides, donde pueden ver los focos de alta prevalencia en la Argentina, como sea Misiones, Chaco y Formosa y Salta. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con eosinofilia que viene de este área endémica, voy a tener que buscar estrongiloides. Y también tengo que buscar uncinarias. ¿Por qué? Porque se sobreponen, ¿sí?, se solapan las áreas endémicas. Giardia, fíjense, este es otro mapa, ¿no?, de las áreas endémicas de Giardia. Giardia es un parásito cosmopolita, está en todos lados. Y también los animales son reservorios, por lo tanto constituyen una zoonosis. Hay distintos genotipos de Giardia que se asocian o no a los reservorios humanos. Pero lo interesante es que Giardia, fíjense, hay una prevalencia en Argentina de 6 a 36%, dependiendo el tipo de hospedero, la edad de hospedero, si es inmunocompetente o inmunocomprometido, y si los pacientes tienen agua potable o no. Y si uno mira los factores de riesgo de la giardiosis, es lo que yo les puse acá.
Por ejemplo, control de los animales, control, ¿sí? Si hay interacciones con el área rural, si tengo animales domésticos, ¿sí? Por ejemplo, del ambiente, si hay contaminación fecal, si el origen del agua de bebida, hay trabajos donde en el agua de las canillas de las plazas se encontró Giardia y Cryptosporidium. Educación en el humano, el estado nutricional, la higiene, si los pacientes tienen una higiene ambiental y de ellos mismos si se lavan las manos. Entonces, fíjense que todo esto constituye, ¿sí?, los factores de riesgo para tener Giardia. Cuando hablamos del diagnóstico presuntivo, hablamos del diagnóstico epidemiológico. Ahora vamos a hablar cuáles son las manifestaciones clínicas. Como les conté, podemos ser intestinales, que es cuando el parásito está en el intestino y su estadio, ¿sí?, causa daño. Y el paciente puede tener diarrea, ¿sí?, en algunos casos aguda y otros evolucionan en la forma crónica, y el síndrome enteroparasitario en específico. Pero hay parásitos que producen manifestaciones extraintestinales. Por ejemplo, hipersensibilidad tipo 1, que lo encontramos en los nematodes intestinales cuando hacen el ciclo de luz. Anemia, masa ocupante en el caso de los abscesos, y en el caso de Ascaris lumbricoides, que si bien no produce diarrea, porque el parásito por su tamaño produce obstrucción intestinal, puede dar masa ocupante y obstrucción biliar por migración de los parásitos a la vía biliar y produce colangitis. Cuadros diseminados, por ejemplo, Strongyloides stercoralis en los inmunocomprometidos, las larvas migran a otros tejidos. Y eosinofilia en el caso del laboratorio. Esto les dejo, obviamente, fíjense que todo va a depender de la carga parasitaria. Muchas veces tenemos pacientes, por ejemplo, con una ateniosis intestinal, ¿sí?, que puede ser producida por Ascaris, por Taenia solium osaginata. Recuerden que Taenia solium es el agente etiológico de cisticercosis, pero cuando nosotros tenemos la tenia, el estadio adulto en el intestino, produce teniasis intestinal. ¿Sí? En general, las teniasis son asintomáticas, pero por ejemplo, un paciente con Giardia puede tener baja carga parasitaria y la mayoría de las veces es asintomático. Siempre va a depender de la carga parasitaria si el paciente se reinfecta. Hay pacientes que tienen gran cantidad de carga, tienen una gran carga parasitaria por estrongiloides, son inmunocompetentes y la verdad que la única manifestación es la eosinofilia. En cambio, en un paciente inmunocomprometido va a dar cuadros diseminados. Cuando hablamos de parásitos y diarrea malabsortiva, acá las vedettes son Giardia intestinalis e Immunolepis nana. Oxyurus y Giardia no produce diarrea, Oxyurus no, Enterobius vermicularis, alias Oxyurus, no produce diarrea malabsortiva, pero son los enteroparásitos más frecuentes en Argentina. Entre paréntesis, recuerde que Oxyurus se puede transmitir por ciclo ano-boca y es un parásito cuya transmisión es interhumana por los huevos, no es por fecalismo. Giardia produce diarrea malabsortiva en niños, puede producir síndrome de malabsorción. El paciente tiene, como les dije antes, retraso en lo que es los percentilos en el peso y en la altura. El paciente va a tener deficiencia de absorción de lactosas y vitamina B12. Y obviamente, si se recuerdan el mecanismo patogénico, era porque el parásito recubría las vellosidades, producía apoptosis de los enterocitos, había alteración entre las uniones intracelulares, ¿sí?, con edema de las vellosidades, también había, ¿sí?, mucha respuesta inflamatoria. Y todas las células apicales encargadas de la absorción iban a morir, no teníamos más. Por lo tanto, las células de la cripta iban a presentar una hiperplasia, iban a tratar de subir para poder reemplazar a las células epiteliales de las microvellosidades. Pero como no están capacitadas, el paciente se iba a traducir en un paciente con diarrea absortiva. Cuando hablamos de la carga parasitaria, es muy importante lo que es Ascaris lumbricoides, Uncinarias y Strongyloides. Fíjense, acá tenemos una foto de cómo Uncinaria, en este caso, muerde la mucosa del intestino delgado. Uncinarias se ubica en intestino delgado y acuérdense que teníamos Necator y Ancylostoma duodenale, que tenían en su extremo anterior distintas, ¿sí?, cápsulas bucales que les permitían hacer hematofagia
mordiendo la mucosa del intestino delgado y absorbiendo la globina. Además, inyectaba sustancias anticoagulantes, ¿sí?, para poder seguir alimentando. Tenía una acción exfoliatriz, porque lo que hace es tomar los nutrientes del hospedero. Y el paciente, obviamente, si la carga parasitaria era muy alta, puede tener anemia ferropénica, microcítica e hipocrómica. Y las uncinarias son muy importantes en los niños y en las embarazadas, porque produce anemia en la embarazada con retardo del crecimiento intrauterino. ¿Cuándo lo tenemos que pensar? Cuando una persona tiene antecedentes epidemiológicos, anemia y eosinofilia. En el caso de Trichuris trichura, que tiene sus lancetas en el extremo anterior y las inserta en el colon, en este caso estamos hablando de colon con Trichuris trichura. Con uncinaria hablamos de intestino delgado, de yeyuno y de ilio. Puede producir diarrea disentérica en muy pocos casos y la carga parasitaria tiene que ser muy alta, pero ambos producen anemia. Fíjense, Ascaris lumbricoides, es rarísimo. Yo la verdad nunca vi paciente con Ascaris que tenga diarrea. Lo que produce Ascaris sobre todo es obstrucción intestinal por aumento de los helmintos adultos a nivel del intestino delgado. Y muchas veces pueden migrar hacia otros orificios. El paciente tiene una cirugía, pueden migrar a la vía biliar, pueden migrar al páncreas, ¿sí? Así que esto es muy importante. Cuando tenemos una obstrucción intestinal es una urgencia y el paciente tiene que ser operado. ¿Cuáles son las manifestaciones extraintestinales? Las manifestaciones extraintestinales se deben por la migración sistémica de los estadios larvarios y por la carga parasitaria. Y si recordamos y repasamos, los geohelmintos, que son nematodes intestinales, se van a ubicar en el intestino. Trichuris trichura se ubica en el intestino grueso, ¿sí? Repasamos, el elemento infectante es el huevo. Los estadios larvarios van a estar en el intestino delgado y los estadios adultos en el intestino grueso. Cuando hablamos de Ascaris lumbricoides estercoralis y uncinarias, vamos a hablar que los estadios larvarios están en el pulmón haciendo el ciclo de luz y los estadios adultos van a estar en el intestino delgado. Si repasamos de micro 1, los nematodes intestinales tenían distintos estadios, del huevo, L1, L2, L3, adultos, macho y hembra. Y esos estadios que se iban evolucionando por un cambio que le decíamos muda o ecdisis, tenían la función de que el parásito se desarrollara y adquiriera su capacidad infectante o patogénica y también evadiera la respuesta inmune. Cuando van al pulmón, son los estadios larvarios L3, L2, L3 y L4. ¿Y su función cuál es? Poder diferenciarse hasta antes de llegar adulto al intestino. Cuando un estadio larvario de un hematode migra por pulmón, estimula, ¿sí?, la respuesta por hipersensibilidad tipo 1 con acción de los eosinófilos, los mastocitos y la inmunoglobulina E. El paciente, si la carga parasitaria es muy alta, puede tener fiebre, tos, disnea, incremento marcado del recuento de eosinófilos e infiltrados migratorios de tipo bilaterales e intersticiales. Esto es cuando la carga parasitaria es muy alta. El síndrome de Loeffler o el ciclo de luz se produce aproximadamente entre una semana, 2 semanas, depende del tipo de nematode, una vez que el paciente se infectó. Importante, cuando los pacientes están en el pulmón, en el caso de Ascaris y en el caso de uncinarias, lo más probable es que no tengamos elementos parasitarios en la materia fecal, porque el parásito está migrando. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con eosinofilia que sospecho que tiene uncinarias o tiene Ascaris y le hago un estudio parasitológico y es negativo, lo más probable es que sea un falso negativo, porque los parásitos están migrando por el pulmón. La migración pulmonar es lo que nosotros llamamos prepatente, el estado prepatente de la infección parasitaria. Es que donde lo que más probablemente tenga es
eosinofilia y no tenga estadios parasitarios en la materia fecal. ¿Sí? Strongyloides stercoralis, cuando hablamos de aumento de la carga parasitaria y de pacientes inmunocomprometidos, da formas severas en los pacientes que reciben corticoides, en los pacientes diabéticos, en los pacientes con infección por HTLV. ¿Sí? Lo que hacen los corticoides es sacar a la hembra partenogénica de su diapausa y acelerar el ciclo. Fíjense, la hembra, este mecanismo de infección es por autoinfección. Si usted parasitaria es muy alta. El síndrome de Loeffler o el ciclo de luz se produce aproximadamente entre una semana, 2 semanas, depende del tipo de nematode, una vez que el paciente se infectó. Importante, cuando los pacientes están en el pulmón, en el caso de Ascaris y en el caso de uncinarias, lo más probable es que no tengamos elementos parasitarios en la materia fecal, porque el parásito está migrando. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con eosinofilia que sospecho que tiene uncinarias o tiene Ascaris y le hago un estudio parasitológico y es negativo, lo más probable es que sea un negativo, falso negativo, porque los parásitos están migrando por el pulmón. La migración pulmonar es lo que nosotros llamamos prepatente, el estado prepatente de la infección parasitaria. Es que es donde lo que más probablemente tenga es eosinofilia y no tenga estadios parasitarios en la materia fecal. ¿Sí? Strongyloides stercoralis, cuando hablamos de aumento de la carga parasitaria y de pacientes inmunocomprometidos, da formas severas en los pacientes que reciben corticoides, en los pacientes diabéticos, en los pacientes con infección por HTLV. ¿Sí? Lo que hacen los corticoides es sacar a la hembra partenogénica de su diapausa y acelerar el ciclo. Fíjense, la hembra, este mecanismo de infección es por autoinfección. Si ustedes recuerdan en estrongiloides, el elemento que eliminaba el paciente en materia fecal era la larva rhabditoide, que no tiene capacidad infectante, que en el suelo iba a adquirir su capacidad infectante cuando se desarrollara, ¿sí? O se diferenciara la larva filariforme. ¿Sí? Eso era lo muy frecuente. Luego teníamos el ciclo de autoinfección, que es cuando la larva rhabditoide se diferenciaba larva filariforme en la luz del intestino o en el área perianal. Esta, ¿sí?, larva reingresaba, ¿sí?, volvía a hacer todo el ciclo, iba por pulmón, pulgón, era deglutida, iban al intestino delgado y se diferenciaba a la hembra partenogenética. Esto ocurre muy poco, ¿sí? Ocurre en forma poco frecuente, pero ocurre, lo que permite que el paciente tenga una infección crónica toda la vida, porque la hembra se instala ahí en el intestino delgado, en la parte de duodeno y yeyuno e ilion, dentro de la mucosa intestinal. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? En los casos de hiperinfección, esta hembra partenogénica sale de la menopausia, entre comillas, de la diapausa, y empieza a liberar más larvas rhabditoides. Empieza a oviponer más huevos, de esos huevos emergen las larvas rhabditoides, y ellas se diferencian más rápido a larvas filariformes. Y tenemos aumento de la carga en el intestino y aumento de la carga del pulmón. Y el paciente puede tener infiltrados pulmonares, un ciclo de luz mucho más acelerado que se transforma, que se traduce en el paciente en un síndrome de Loeffler. Y puede tener síntomas intestinales como diarrea, ¿sí? Y también episodios de diarrea o constipación y también obstrucción intestinal por el edema de la mucosa. En los casos de diseminación, la larva filariforme no le alcanza nada más por ir a aumentar la carga parasitaria entre el pulmón y el intestino, sino que va a otros órganos arrastrando, ¿sí?, los bacilos gram negativos que hay en el intestino y produciendo infecciones bacterianas. Por ejemplo, meningitis por bacilos gram negativos, por ejemplo, abscesos, ¿sí?, esplénicos, hepáticos, ¿sí?, por bacilos gram negativos como Escherichia coli, como Klebsiella pneumoniae o cocos positivos que hay en el intestino como Enterococcus fecalis. También por cándida. Siempre hay
que pensar en estrongiloides en pacientes oriundos de área endémica. ¿Sí? Esto es muy importante. Bien, ¿cómo se hace la recolección para el estudio parasitológico? Al paciente hay que explicarle muy bien por qué una muestra mal recolectada no nos sirve para diagnóstico. Le vamos a decir que no tome yodo, por ejemplo, medicamentos no absorbibles, que no coma alimentos con fibras. Y le vamos a decir que recolecte la muestra sobre un frasco limpio que no necesariamente es estéril. En realidad uno los manda y compran los frascos para parasitológico en la farmacia o uno les prepara, les da un frasco seco y limpio con tapa ancha y les da otro frasco con formol al 5% o un conservante. Y le decimos que la muestra siempre tiene que ser introducida en el mismo frasco. Si uno hace un seriado, el paciente no tiene que traerme 7 frasquitos con formol, sino en el mismo frasquito el paciente tiene que recolectar la muestra y homogenizar. La recolección seriada se hace durante 12 días y se recolectan 6 muestras en días alternados. Uno le dice al paciente un día sí, un día no, un día sí, un día no, hasta llegar a los 12 días. ¿Cuál es el fundamento? Primero voy a desodorizar la muestra y segundo, en la muestra con formol se van a conservar los estadios parasitarios porque no van a ser destruidos por las bacterias. Y voy a poder ver quistes de protozoarios, quistes de Giardia, quistes de ameba, o quistes de Cryptosporidium, ¿sí? O quistes de pared gruesa de Cryptosporidium, o quistes de cistoisospora y de ciclospora. Voy a ver huevos de Trichuris, huevos de Ascaris, huevos de Uncinarias, huevos de Tenias, Solium o Saginata, acuérdense que no se diferencian, huevos de Minolepin nana. Y huevos de Uncinarias, las larvas, las únicas que voy a ver, son larvas de Strongyloides stercoralis, si la muestra está bien conservada, ¿sí? Larvas de Strongyloides stercoralis que no están vivas, no están móviles, pero conservan su estructura. Larvas rhabditoides o larvas filariformes puedo ver. Fundamentalmente voy a ver rhabditoides porque son las que elimina el paciente con estrongiloides en materia fecal. No conserva los trofozoitos de Entamoeba coli, ni de Entamoeba histolítica, ni de Giardia lamblia, porque se disgregan las membranas. El último día, una vez que el paciente tomó las 6 muestras, terminaron los 12 días, el día 12 o el día 13, el paciente va a recolectar una muestra en fresco. Si yo tengo un fijador que me permita luego hacer una tensión permanente, es decir, poner en el frasquito polivinil alcohol o SAF para después poder hacer tinciones permanentes y ver bien las estructuras, se lo doy. Si no, le voy a dar un frasquito con solución fisiológica. Y este me permite ver los trofozoitos móviles, ¿sí? Y también las larvas móviles. Si yo encuentro trofozoitos de entamueva con glóbulos rojos en su interior, tengo que ver bien las características y muy probablemente el paciente va a tener, si encuentra glóbulos rojos en su interior, infección por entamueba histolítica. Recuerden que está el complejo histolítica dispar, que son morfológicamente iguales, ¿sí? Pero la diferencia es que entamueba dispar por ahora no produce patogenia y el paciente está asintomático, pero tanto los quistes como los trofozoitos son de las mismas características. Una vez que llega la muestra al laboratorio, nosotros tenemos dos posibilidades o hacemos dos técnicas. Tomamos la muestra de materia fecal, la miramos macroscópicamente, la filtramos a través de una gasa. La muestra en fresco no le vamos a colocar ningún producto para poder extraer elementos. Bueno, el diagnóstico microscópico lo hacemos a partir del sedimento de la centrifugación de la muestra en fresco o del sedimento de todo lo que hicimos de las distintas centrifugaciones que utilizamos éter formalina. ¿Sí? En el fresco vamos a ver trofozoitos móviles o también podemos ver larvas móviles. En el seriado vamos a ver quistes, huevos y larvas. Y acá tenemos un dibujito donde vemos el fresco, ¿sí? Donde podemos ver trofozoitos de ameba. También podemos ver las larvas en el caso de estrongiloides moviéndose.
Y acá podemos ver, por ejemplo, a partir de un fresco o de un seriado, los huevos de Hymenoplepisnana, que es un cestode. Fíjense que adentro vemos el embrión esacanto con los ganchitos, ¿sí? Es un huevo ovalado con doble membrana. Los quistes de Giardia, ¿sí? Que son también ovalados, son tetranucleados y acá podemos ver el axostilo, son característicos. Esto lo hacemos sin colorantes. Para mejorar la observación de los distintos estadios podemos usar tinción de Lugol en el caso de los protozoarios intestinales. Y acá vemos un quiste de Entamoeba coli que tiene más de 4 núcleos, a diferencia del quiste de Entamoeba histolítica o de Entamoeba dispar. Recuérdense que teníamos el género de especie Entamoeba histolítica y Entamoeba dispar, que Entamoeba dispar era igual morfológicamente que Entamoeba histolítica, pero dispar hasta el momento es comensal porque no expresó sus mecanismos de virulencia, que son idénticas. Solo podemos hacer el diagnóstico a través de métodos moleculares o viendo el trofozoito que tiene glóbulos rojos en su interior, como en este caso, con una tinción de tricrómica. Vamos a ver el trofozoito, que es más grande, tiene un núcleo central con un nucleolo central y una cromatina periférica organizada. Y adentro vemos los glóbulos rojos fagocitados. En el caso de los coccidos intestinales, en especial de Cryptosporidium, es importante pedir tinciones como la de Kingium porque son ácidos alcohol resistentes. Cryptosporidium mide menos de 10 micrones, por lo tanto sin coloraciones es muy difícil de ver, salvo algún ojo entrenado. Fíjense que es redondo, es color magenta y adentro a veces se les pueden ver los esporozoitos. Siempre que pensemos en una infección por coccidios intestinales, hay que solicitar al parasitólogo que haga una tinción de Kingium. Con respecto al diagnóstico macroscópico, fundamental, los protozoarios, no, con los pacientes que tienen infecciones por protozoarios intestinales, no podemos hacer diagnóstico macroscópico, o sea que nadie puede decir que tiene una Giardia macroscópica. El diagnóstico macroscópico lo hacemos en el caso de infecciones por tenia, porque el paciente trae las proglótides o varias proglótides, el gusano en partes, en adultos de Ascaris lumbricoides, en adultos de Oxurius o de Enterobius vermicularis y en los adultos de Trichuris trichura. Fíjense la diferencia en que hay un cestode, que son planos, a los nematodes, que son cilíndricos. Las proglótides de Taenia saginata y de Taenia solium me permiten hacer diagnóstico diferencial entre las dos, no así los huevos. También podemos hacer diagnóstico diferencial mirando el Scoles, que es mucho más difícil. Las proglótides de Taenia saginata son más rectangulares, tienen una musculatura mucho más fuerte, por eso se pueden encontrar en la ropa interior, en la materia fecal, en la ropa de cama, ¿sí? Fíjense que tienen más de 12 ramificaciones uterinas y son mucho más arborescentes. Observen lo siguiente, cómo nos dimos cuenta inyectando por el poro genital de la proglótide tinta china y así se tiñe. En el caso de las proglótides por Taenia solium, son mucho más cuadradas, no tienen tanta capa muscular y tienen menos de 12 ramificaciones uterinas. Entonces, diferencia entre Taenia solium y saginata mediante la observación de las proglótides porque los huevos no lo permiten. En el caso de, acá vemos Ascaris lumbricoides, mide hasta 30 centímetros la hembra, podemos hacer diagnóstico diferencial tranquilamente si vemos la espícula copuladora del macho, que es más pequeño y tiene como una colita dada vuelta acá. Oxyurus mide milímetros, ¿sí? Y centímetros, 3 centímetros, los adultos de Trichuris trichura. En el caso de la toma de la muestra perianal, no me sirve, acuérdense, me sirve para ver Enterobius vermicularis. Enterobius vermicularis se transmite de persona a persona a través de las manos y los vómitos y no hago un estudio parasitológico seriado ni parasitológico en fresco. Lo que hago es recolección seriada de la materia fecal perianal a través del test de Graham-Garaguso, que consiste, que se usa generalmente en los niños, darle a la mamá 7 portaobjetos y esos portaobjetos le decimos que le pase cinta scotch durante 7 días alrededor del área perianal a la mañana. Vamos a estirar la cinta scotch, la mamá va a estirar la cinta scotch sobre el portaobjeto y luego cuando los traiga lo voy a ver los huevos en el microscopio. Estos huevos, como ustedes saben, son ovoides, ¿sí?
no tienen opérculo y en su interior son translúcidos, podemos ver el estadio larvario, son huevos larvados. En los adultos preferimos hacer el escobillado perianal, le damos al paciente gasas que se las pase durante 7 días por el área perianal y la ponga en un frasco con formol. Cuando lo trae al laboratorio, nosotros ese contenido de formol lo centrifugamos y podemos observar al microscopio también los huevos larvados translúcidos, forma cóncava convexa. Los métodos especiales de diagnóstico para nematodes se solicitan en pacientes con antecedentes epidemiológicos, ¿sí? que vivan o hayan vivido en área del norte y noroeste de nuestro país y en la Mesopotamia, pacientes, por ejemplo, que tengan eosinofilia, trabajadores rurales del área de recolección de algodón, de tabaco o caña de azúcar. Y sobre todo en pacientes inmunocomprometidos para aumentar la sensibilidad diagnóstica de estrongiloides estercorales. Ustedes saben que los métodos habituales, como ser el fresco y el seriado, tienen baja sensibilidad para el diagnóstico de estrongiloides, porque un paciente en infección crónica elimina pocas larvas rhabditoides en el parasitológico. Por eso es de suma importancia pedir métodos de diagnósticos especiales para hacer diagnóstico precoz en los pacientes que sospechamos estrongiloides. Si uno trata al paciente cuando está en forma sintomática y luego necesita algún tipo de inmunosupresión, ¿sí? Va a evitar las formas severas de las que hablamos anteriormente. Estos métodos consisten en el cultivo en agar nutritivo, donde cultivamos 3 gramos de materia fecal en el centro de una placa de agar nutritivo y vamos a poder ver estos caminitos que son realizados por la migración de las distintas larvas, de larvas rhabditoides o filoriformes que pueden ser de estrongiloides y de uncinarias. Estos caminos hechos por el transporte de las bacterias a través de las larvas nos permiten ver y decir, bueno, tiene infección por un nematode, por un geohelminto. Para hacer el diagnóstico de certeza tenemos que tomar una gotita de este líquido o verlas al microscopio y ver las características de las larvas rhabditoides y filariformes de estrongiloides desde uncinaria. Ustedes saben que nosotros miramos el extremo anterior, el extremo posterior, la colita, y sobre todo en estrongiloides, en las larvas rhabditoides, si tienen el primordio o el esbozo genital en el dorso del parásito. Hay otro método que es el método de Baerman, que es un método más laborioso, que consiste en el aparato de Baerman, que es un embudo con un tubo, una gomita a la que cerramos y un tubo para recolectar la muestra. A este embudo le voy a agregar agua tibia, aproximadamente de 40 a 42 grados, o un poquito menos. Le voy a poner sobre el agua, para que quede húmedo en el fondo, una gasa o un papel tisú, para que tenga contacto con el agua, que se moje. A ello le voy a agregar materia fecal fresca. Todos estos métodos de cultivo de diagnóstico se hacen con materia fecal fresca, porque en la seriada los bichos no pueden migrar. Las larvas rhabditoides, las larvas de nematodes, tienen tropismo, hidro y termotropismo, o sea que van al agua tibia muy fácilmente. Al cabo de 2 horas o de 24 horas, si yo pienso que el paciente tiene larvas, estas van a migrar hacia el agua que está debajo del embudo. Entonces yo voy a sacar el corchito, ¿sí? que me cierra acá el embudo en la parte terminal, va a correr el líquido y este líquido que yo obtuve a partir de la muestra de materia fecal, si yo lo centrifugo voy a encontrar estadios larvarios de uncinarios o de estrongiloides. Ojo que hay que hacerlo con medidas de bioseguridad porque ustedes saben que las larvas filariformes atraviesan la piel. Después tenemos otro método que es el método de cultivo con carbón activado, con carbón granulado, que desodoriza y le aporta a las larvas de nematodes material orgánico y material inorgánico. Esto lo dejamos también un cultivo en 48 horas en una estufa y lo que vamos a tener son los estadios larvarios. El diagnóstico no habitual que se hace en centros de referencia
es para tratar de encontrar el parásito cuando con los métodos habituales no lo encontramos. Tenemos el aspirado duodenal o el enterotest, que es una cápsula que se la hacemos tragar al paciente, que queda en intestino delgado, luego se saca por la boca y en el extremo terminal del piolincito podemos hacer un extendido y ver, por ejemplo, giardia intestinales. Las biopsias, en el caso de una biopsia de colon donde podemos ver entamoebistolítica, que vemos el trofozoito dentro de la mucosa colónica con los glóbulos rojos en su interior. Tenemos también los coproantígenos que se utilizan para Cryptosporidium, Giardia y otros coccidios intestinales, que es una inmunofluorescencia o una ELISA, y los métodos especiales también como PCR para detección de ácidos nucleicos. ¿Cuál es la profilaxis para los enteroparásitos? ¿Cómo podemos evitar? Fundamentalmente tenemos que evitar la educación sanitaria, es una de las herramientas más eficaces de la profilaxis y aunque es insuficiente, puede tratar de controlar la transmisión de estas enfermedades. Tenemos que evitar la defecación en la tierra, tener adecuada disposición discreta, la higiene personal, el lavado de manos, el uso de calzado en el caso para uncinaria y estrongiloides o guantes si se utiliza el cultivo, hervir el agua, esta es la recomendación ideal para el tratamiento del agua no segura en enteroparásitos, ya que los quistes de protozoarios son resistentes a la cloración y a la cloración a niveles aptos para consumo humano. Hervir el agua en un recipiente que tenga tapa, una vez que se observa la presencia de las burbujas o se dejó en ebullición aproximada por lo menos 3 minutos, luego hay que refrigerarla. Lavado o blanqueado de frutas y verduras que se comen crudas, el lavado debe ser con agua segura, el blanqueado es un procedimiento en el que se sumergen unos segundos las verduras en una solución con lavandina para su desinfección. Hay que cubrir los alimentos para evitar que tengan contacto con los vectores mecánicos, que son las moscas. ¿Sí? Utilizar bebidas en agua embotellada, con cierre garantizados, asegurarse la adecuada disposición de la basura y de excretas y eliminar vectores mecánicos. Estas son una de las formas de poder controlar la parasitosis. En ciertos lugares se utiliza desparasitación masiva, donde tenemos gran prevalencia de enteroparasitosis, sobre todo de geohelmintos, en distintas poblaciones. Y lo que se hace es dar tratamientos antiparasitarios cada 6 meses para bajar la carga parasitaria en los individuos. ¿Sí? Y acá tenemos un poquito, sobre todo para estrongiloides y uncinarias, el uso de calzado. Finalmente, cuando hablamos de diarreas crónicas, hablamos mucho hoy de cómo se toma la muestra para un copro parasitológico. Pero también dijimos que hay bacterias que producen diarrea crónica. ¿Cuál es la diferencia entre el coprocultivo y el copro parasitológico? Primero, ¿cuándo realizo coprocultivo? Paciente con diarrea crónica, ya lo hablemos. Enfermedad diarreica severa, disentería, síntomas sistémicos, diarrea en inmunocomprometidos, en el lactante y en los ancianos y en diarrea del viajero. Y la toma de muestra, fíjense, es niños y lactantes, se realiza hisopado anual luego de la evacuación y se usa un medio de transporte o estuario similar. En el caso de los niños y adultos, una porción de la evacuación reciente en un frasco estéril de boca ancha. Y acá fíjense, es un frasco estéril de boca ancha. Las muestras se conservan a temperatura ambiente y se envían al laboratorio. Si no es posible, se tiene que introducir un hisopo embebido en la materia fecal dentro de un tubo contenido en método de Stuart, que es el método de transporte. Finalizando, también les quiero decir que las muestras para estudio parasitológico hay que mantenerlas bien cerradas y a temperatura ambiente. Terminando la clase, nuestras conclusiones son que los agentes etiológicos infecciosos que producen sintomatología intestinal crónica son principalmente de origen parasitaria. La persistencia de los cuadros intestinales crónicos o la aparición de cuadros diseminados se asocian con la edad, la nutrición, el uso de antibióticos, el estado inmune del huésped, la carga parasitaria y la probabilidad de reinfección. El saneamiento ambiental y la higiene son las principales medidas profilácticas aplicables. La materia fecal es la muestra habitual para el diagnóstico de enteroparásitos, menos para enterovirus vermiculares.
y las técnicas especiales de diagnóstico de enteroparasitosis son eficaces para aumentar la sensibilidad de detección en situaciones particulares. Espero que les haya sido útiles las clases. Nos vemos próximamente.